El tema de los niños, la escuela, y estoy con el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, el doctor Omar Tabaco. Doctor, lo primero que quería preguntarle es si usted cree que están dadas las condiciones para que los niños vuelvan a la escuela presencialmente, digo, ¿no? Los niños han estado en la escuela con clases a distancia, bueno, los que han podido, obviamente, que hay muchos que no pueden. Digo, el tema de la clase presencial, ¿es necesario para los niños? Sí, es muy necesaria la presencialidad en la escuela. No solamente desde el punto de vista educativo, sino que es muy importante para la salud del niño. Nosotros ya en octubre del año pasado elaboramos un documento de posición instando a las autoridades políticas y educativas y de salud de todo el país, todas las provincias y las autoridades nacionales, a ponerse a trabajar como para lograr la presencialidad a partir de marzo 2021. Y fundamentamos nuestro pedido y nuestro reclamo porque estábamos viendo que se estaban desarrollando en la pediatría algo que dimos en llamar epidemias ocultas, es decir, a la sombra del COVID se estaban enfermando los chicos de cuestiones emocionales y físicas. ¿Y cuáles son esas enfermedades emocionales y físicas? Bueno, los trastornos emocionales básicamente son todas sensaciones negativas, es decir, angustia, ansiedad, temores, depresión, enojo. Todo de esa manera vivían los niños y adolescentes este encierro de tantos meses. Y que a veces, en muchas oportunidades también, estos trastornos emocionales se expresaban en el cuerpo a partir de algo que llamamos trastornos funcionales. Trastornos del sueño, cefalea, dolor torácico, colon irritable, gastritis, dispepsia, son todos síntomas en órganos sanos, pero que funcionan mal y se expresan de esa manera a partir del problema emocional del paciente. Doctor, cuando usted habla de los niños o también de los adolescentes? Y de los adolescentes, todo el espectro de la pediatría. En la expresión clínica probablemente varíe de acuerdo a la edad del niño o a la edad del alumno, pero en todos predominaban este tipo de sentimientos y de sensaciones. Inclusive este documento lo complementamos después con una encuesta en todo el país de 6 a 18 años, en donde pedíamos a partir de un cuestionario que los niños expresaran por voz propia cómo se sintieron, o sea, las sensaciones y las emociones durante la pandemia. ¿Qué decían los niños? Todos sistemáticamente expresaban estos trastornos que nosotros veíamos en la consulta diaria y la voluntad de los niños de volver al colegio, de recuperar esos espacios. O sea, la escuela no solamente es alfabetización, la escuela es el igualador natural en cuanto a las oportunidades del niño, es la forma también de forjar su personalidad, de forjar su sentimiento social, de reconocer los derechos del otro. O sea, en la escuela se tejen un montón de circunstancias que van más allá de lo educativo estrictamente. Forjar vínculos coetáneos, ¿no? Indispensable, vínculos con sus pares. Y bueno, ellos reclamaban, necesitaban de esos ambientes de desarrollo. Dígame, doctor, acá, digamos, hoy veía que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ratificó que empiezan las clases el 1 de marzo, con algunas actividades previas el 15 de febrero. El gobierno de la capital dijo lo mismo, que el 15 de febrero empiezan las clases. Pero acá hay un problema con los sindicatos. Los sindicatos docentes no quieren empezar las clases porque tienen miedo al contagio. El contagio, dicen, no solo de los maestros, sino de la familia de los maestros, de la familia de los padres de los chicos, de los niños. ¿Qué le responde usted a eso? Bueno, nosotros en ese documento, además de plantear las situaciones epidemiológicas, las cifras de circulación del virus que permiten el retorno presencial, también elaboramos las metodologías para las cuales hacer lo más seguro posible el aula. O sea, 100% seguro no hay nada, ¿no es cierto? Pero a partir de las medidas que se pueden implementar en el colegio, se puede reducir al mínimo el riesgo, tanto para los docentes como para el personal no docente, los niños, las familias. O sea, ahí se pueden generar condiciones. Por eso la idea era que seguramente vamos a empezar en una forma mixta o híbrida, como se llama, combinando la presencialidad con algo de virtualidad, e iremos avanzando hacia la presencialidad más definida de acuerdo a la evolución de la pandemia. En realidad los chicos merecen que exploremos esta forma. Nos fue muy mal y se enfermaron mucho el año pasado con el encierro absoluto. La evidencia científica no muestra que los niños sean un factor especial de transmisión, ni que tampoco las escuelas abiertas modifiquen notablemente las cifras epidemiológicas. Creo que estamos en condiciones, vuelvo a repetir,
por lo que han padecido los chicos todo el 2020, de que exploremos esta forma. Es probable que tengamos que hacer algunos retrocesos y las cifras nos dictan otras cosas, pero seguramente más sectorizado, durante menos tiempo, y seguramente vamos a poder ir logrando todo esto con la participación de todos. Acá no puede quedar nadie afuera. Los docentes, los no docentes, las familias, las autoridades sanitarias, las autoridades de educación. Pero entre todos podemos generar un ambiente lo más seguro posible para algo indispensable para la salud, además de la educación de los niños, que es volver presencialmente al aula. Ahora, doctora, lo que yo leo, no sé si es cierto, esto usted lo debe saber seguramente, es que la novedad es que niños y adolescentes se están contagiando del coronavirus, cosa que en el primer momento de la pandemia no sucedía. Esto es así porque también esto es lo que les da miedo a los docentes, me parece. Se están contagiando sin las escuelas abiertas. O sea, el aumento de las cifras en las últimas semanas, este pequeño pico de la primera ola, tiene que ver más con conductas sociales de los adultos, no de los niños. O sea, en realidad siempre supimos, y de hecho afortunadamente ocurre así, que la carga de enfermedad que genera el COVID en los niños y adolescentes es muy poca. O sea, la inmensa mayoría de los casos cursan asintomáticos o muy poco sintomáticos, con lo cual no se enferman de eso ni se han enfermado de otras enfermedades infecciosas porque han estado aislados todo el año, pero está repercutiendo en otro aspecto de su salud. Y si uno piensa, por ejemplo, en el adolescente, ¿no es cierto? Estamos hablando también de esa edad. Los adolescentes no se enferman de enfermedades biológicas porque en realidad son todos sanos, afortunadamente. La principal problemática del adolescente está alrededor de los problemas sociales. La violencia, el uso de sustancias inapropiadas, el embarazo del adolescente no deseado, las infecciones de transmisión sexual, el bullying, el acoso, el ciberacoso, son problemas sociales. Y para esto lo principal es la familia para prevenir. Y después hay dos, si se me permite la metáfora, dos vacunas sociales, que son la escuela y el deporte. Hemos tenido cerrado todo el año las escuelas y los clubes. Y estos chicos, estos adolescentes desamparados son los que cuesta más volver a introducirlos en el circuito educativo, que es donde se sienten más protegidos y donde de alguna forma podemos, vuelvo a repetir, vacunar frente a estos problemas sociales. Hay otra teoría que leí que se la quiero consultar, y es que los niños cuando salen de sus casas en una vida normal, donde todos los días salen, van a la escuela, van a jugar, van a aprender a hacer deporte, crean anticuerpos para distintas enfermedades, que al estar encerrados los pierden. ¿Esto es así? Sin lugar a dudas, la inmunidad natural para la mayor parte de las virosis y demás se adquieren a partir del contacto. Este año no hubo virosis, no hubo resfrío, no hubo mocos, no hubo bronquiolitis. No hubo nada de todo eso porque en realidad no estuvieron expuestos los chicos. Para todas esas cosas que son banales, este año no generaron anticuerpos. Con lo cual, digamos, uno podría pensar que están un poco más vulnerables para más adelante. Ahora, me preocupa mucho más que eso, también algo que vimos en la pandemia, y que es la caída en las coberturas de vacunación. O sea, ya al principio de la pandemia... ¿Y por qué sucedió eso? ¿Por qué no por se el temor de las familias de ir a la consulta médica. Y esto, ya la alerta que establecimos fue alrededor del mes de mayo, junio, que veíamos que no venían los niños a la consulta en salud. Estamos hablando de las vacunas necesarias, obligatorias, gratuitas, que nunca faltaron. El esquema de vacunación de nuestro país es el más completo de Latinoamérica, hay cobertura para todas las enfermedades, pero en realidad estaban quedando desprotegidos por no vacunarse frente a estas enfermedades que son mucho más graves que el COVID. La meningitis, la neumonía, el tétano, la coqueluche, para todo aquello que se vacuna fundamentalmente en el primer semestre. Y por ejemplo, Joaquín, no llevaban a los chicos en el control en el primer semestre, donde todo es prevención. Protección de la lactancia materna, control del neurodesarrollo y vacunación. En eso estábamos muy preocupados si es que hablamos de las enfermedades infecciosas. Fue mejorando en los últimos meses, pero seguimos estando alertas.